Hola amigos, ¿cómo están? Un gran abrazo y saludo para todos ustedes. Me encuentro feliz de poder compartir el repaso de la lección para este sábado 13 de junio del 2026 titulado Reveses. Y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 5, versículos 3 al 5. Ahí podemos encontrar un poderoso texto que nos dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En una oportunidad había una señorita que estaba yendo a casa y de repente miró el cielo gris. Se avecinaba una tormenta fuerte. Ella aceleró el paso, empezó a correr, pero de pronto una gota de lluvia cayó en su cara y luego otra gota más y sin pensarlo ya estaba totalmente empapada. Cuando llegó a casa, el padre la recibió y la cubrió con una manta. Y le preguntó: hija, te vi cuando corrías mientras llovía, pero quiero hacer una pregunta. ¿Por qué mientras llovía y relampagueaba fuerte, te detenías y mirabas arriba al cielo y sonreías? La señorita respondió: bueno, es que miraba al cielo porque mi Padre Celestial me estaba fotografiando. Una respuesta bastante interesante y que nos da una gran lección, porque todos tenemos actitudes o reaccionamos de manera diferente cuando viene una tormenta, una prueba grande de la vida. Esta semana vamos a repasar, vamos a estudiar momentos difíciles en que pasaron grandes personajes, discípulos, patriarcas en la Biblia, cómo ellos reaccionaron y cómo podemos nosotros también reaccionar y testificar en momentos difíciles que suceden día a día. Bien, comenzamos con el repaso de la lección y hablando de tormentas, en la Biblia encontramos una de estas famosas tormentas en la cual Jesús también estuvo con sus discípulos. Imagínate que Jesús termina de hacer muchos milagros y ahora Él dice a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Y esta historia la podemos encontrar en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesús, cansado de todo el día desde muy temprano, después de curar a mucha gente, después de predicar, caminar, ahora se puso a descansar. En esta parte, en la parte de adelante de la barca, había un espacio allí para poder recostarse. Ahí se puso Jesús a dormir, mientras los discípulos batallaban con una gran tormenta. Y en esta embarcación, no todos eran nuevos en relación al mar. Estaban allí grandes pescadores que sabían que esa tormenta era una tormenta para morir, que nada podría salvarlos de esa situación. Y en ocasiones sucede igual en nuestra vida. Pareciera que Jesús no está o no atiende o está dormido. Y los discípulos aquí clamaron, despertaron a Jesús: Maestro, ¿acaso no te importa? A veces podemos decir esto, ¿no? Señor, ¿no te importa lo que estamos pasando, vamos a morirnos? ¿Qué haces dormido? ¿No atiendes a nuestro clamor? ¿De qué forma tú has reclamado a Cristo cuando ha pasado esto contigo? Aquí sacamos muchas lecciones. Que las tormentas pueden venir en el momento que menos pensamos y necesitamos estar preparados. Pero si Cristo está con nosotros en la barca, no hay nada que temer. Jesús, con calma, se levantó, reprendió la tormenta y les dijo a sus discípulos: ¿qué pasó con vuestra fe? Una exhortación también. Los discípulos quedaron maravillados, ¿no? ¿Quién es este que aún el viento y las olas le obedecen? Claro, estaban allí con Jesús, el autor, el creador del mar, el creador de las aguas, y la creación obedece a su voz.
Si la creación obedece a su voz, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer y estar tranquilos, confiados en momentos difíciles de prueba? Bueno, que también podemos aprender que nuestra fe es pequeña. Nuestra fe pasa momentos difíciles, somos probados, así como hemos visto en el versículo de memoria. Todas estas pruebas vienen para que nosotros podamos ejercer fe, paciencia y esperanza. Bueno, encontramos también que en ocasiones nosotros suponemos cosas, o vienen pensamientos irracionales o pensamientos catastróficos. Es algo que como personas podemos pasar, incluso reclamar. Bueno, tenemos aquí una respuesta habitual. La respuesta habitual normalmente es negativa, pero nosotros necesitamos confiar que Dios es el que puede quitarnos el estrés, la ansiedad, de la forma que normalmente reaccionamos ante momentos difíciles. Pero Cristo es el que coloca en nosotros la esperanza y Cristo nos exhorta y a Él debemos buscar y a Él debemos orar en momentos difíciles, acercarnos a Dios. Otro momento muy complicado de la vida es cuando clamamos por un milagro, clamamos por una respuesta a Dios y no sucede como nosotros queremos. Y eso lo vemos reflejado en esa experiencia. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 22 al 31, encontramos aquí a un alto dirigente de la sinagoga. Recordemos que para ese entonces todos los líderes religiosos habían sido amenazados por los sacerdotes de no acercarse a Jesús, no dar espacio a Jesús. Era perder el cargo, era perder el estatus, perder el sacerdocio. Solamente los sacerdotes, Anás y Caifás y algunos escribas o fariseos enviados como una delegación para tentar a Jesús, se acercaban a él para hacerle preguntas, para tentarlo, para hacerlo quedar mal, para cuestionarlo, para desacreditarlo. Y Jesús respondía a ellos, pero los demás líderes religiosos no podían estar allí siguiendo a Jesús o haciendo presencia en reuniones con Cristo. Ellos habían sido prohibidos de todo esto. Y encontramos aquí a un alto dignatario de la sinagoga, el líder de la sinagoga, que estaba clamando a Jesús. Esta reacción ya era algo bastante desafiante para la orden que se había dado. La hija de Jairo estaba muriendo. Jairo era este gran líder religioso que no le importó. Él ya había ido a muchos médicos, no lo habían podido curar a su hija. Y es que él toma ahora la decisión de ir a aquella única persona que podía sanar a su hija. Y él va sin ningún temor, él se postra delante de Jesús y le clama mucho diciendo: Señor, haz este milagro, pon tus manos sobre ella y mi hija sanará. Nosotros que creemos en Dios, que podemos incluso tener años en la iglesia, un cargo en la iglesia, podemos creer que buscamos a Dios de la mejor forma y clamamos pidiendo algo de repente a nuestra manera, creyendo que de esa forma Dios actuará. Y mientras Jesús está yendo a la casa, sucede un contratiempo. Al mismo tiempo, una mujer había entendido que Jesús pasaba por esa ciudad y era la única oportunidad que ella tenía para ser sanada. Era la mujer que tenía un flujo de sangre, que había gastado su dinero de muchos médicos y no le iba bien, antes le iba peor. ¿Ya te ha pasado que has agotado todos tus recursos para poder sanar o para poder curar a algún familiar y ya no tienes más? Bueno, esta situación había pasado con ambos, tanto este gran líder religioso y esta mujer que ya hace años que no iba a la iglesia, porque una mujer que tenía flujo de sangre se la consideraba inmunda y no podía acercarse a adorar. Es más, las personas que tenían enfermedad era una consecuencia de que Dios las estaba castigando. Algo habían hecho que Dios se había molestado y enojado con esas personas y les había traído esta maldición, este azote. Y mientras estaban enfermas las personas,
estaban con la maldición, no tenían derecho a la salvación. Por eso es que Jairo le dice: Maestro, pon tus manos sobre mi hija y mi hija será salva y será sana. Jesús atendió primero a la mujer, reconoció aquel toque de fe. Esta mujer pensaba: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y eso hizo y se sanó. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Bueno, sabemos la historia. Estas dos personas tuvieron momentos difíciles, más aún Jairo, que después de aquel milagro que hizo con la mujer, vio a sus criados que venían con la cabeza agacha, angustiados, diciéndole: ya no molestes al maestro, porque tu hija ha muerto. Ante esta noticia, Jesús le dice: no temas, cree solamente. Jesús llega mientras otros se burlan ante la esperanza que Jesús transmite de que esta niña no está muerta, sino duerme. Jesús retira a todos y solamente se queda con los padres. Y bueno, realizó el milagro, un milagro de resurrección. Definitivamente Jesús nos va a dar mucho más de lo que nosotros necesitamos para fortalecer nuestra fe. Mientras Jairo quería un milagro de sanidad, Dios le dio un milagro de resurrección. Y mientras que la mujer solamente quería tocar el manto y pasar desapercibida, Jesús la reivindicó a la sociedad y la hizo pública para que todos reconocieran que esta mujer tenía una gran fe. Y así es Dios. Cuando pasan momentos difíciles, Dios sabe qué es mejor, su voluntad es perfecta y sus tiempos también. Y esto también nos hace recordar a un personaje muy importante de bastante fe, y este fue Job. Conocemos la historia de Job, la podemos encontrar en la palabra de Dios. Él fue probado de muchas formas, perdió todo su ganado, todos sus bienes, hasta murieron sus hijos, incluso su mujer, su esposa, la persona que debía consolarlo, abrazarlo en ese momento. Pasó momentos de prueba difíciles y esta mujer le dice a Job: maldice a tu Dios y muérete. Cuando no tenemos paciencia, cuando estamos desconfiados del poder de Dios, podemos decir palabras hirientes como esta. Y Job, aún así, aún con todo ese dolor, él no maldijo el nombre de Dios, sino adoró, aun cuando sus amigos se acercaron para visitarlo. Y estos amigos realmente que no eran una bendición, porque en vez de alentarlo, en vez de orar por él, después de que han estado bastante tiempo sentados junto a él sin decir nada, abren su boca y lo primero que dicen es contrastar a Job con cosas negativas e incluso hacerle sentir mal, diciéndole: algo habrás hecho, por alguna razón Dios te habrá puesto estas pruebas, arrepiéntete. Y bueno, Job responde de una manera sabia, y eso lo podemos encontrar en el libro de Job, capítulo 19-23. Job, capítulo 19-23, nosotros encontramos lo siguiente: ¿quién diera ahora mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? ¿O con qué cincel de hierro o con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Incluso él dice aquí: lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro. Job es uno de los personajes que admiro bastante, y si lees su historia quedarás fascinado porque realmente tiene grandes lecciones. A pesar de todo lo que pasó, él fue capaz de alabar a Dios y decir: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Cuando los discípulos de Jesús vieron todo lo que a él le había sucedido después de la crucifixión y todas sus esperanzas de un reino terrenal se desvanecieron, todos esos sueños con ocupar grandes cargos de liderazgo en el nuevo gobierno terrenal, ellos se estresaron, ellos se frustraron, se deprimieron y andaban cabizbajos.
Ellos caminaban rumbo a una ciudad que se llamaba Emaús. En eso Jesús se les apareció, y esa historia la podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 24, 13 al 27. Jesús se acercó. Ellos estaban desanimados. Cuando tú estás desanimado, te pregunto, cuando tú estás desanimado, ¿caminas mirando hacia arriba? ¿Caminas cantando, sonriente? No, uno camina mirando hacia el piso, pateando las piedras, renegando, y más aún vienen esos pensamientos catastróficos, pensamientos limitantes, pensamientos irracionales, tal como lo pasaron los discípulos. Jesús se acerca a ellos. Vamos a ir al libro de Lucas. En el libro de Lucas nosotros encontramos que Jesús les dice lo siguiente: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y recordar toda esta escena nos hace también reflexionar para esos tiempos, porque cuando nosotros miramos noticias trágicas, cuando nosotros recordamos historias tristes del pasado, puede que esto genere en nosotros un estrés, un cortisol, incluso hay una adicción a los pensamientos negativos, a los pensamientos tristes, una adicción al sufrimiento. Y esto no nos permite mirar las cosas positivas. Por eso es que Jesús orienta las miradas de estos discípulos a aquello positivo, a aquello que estaba escrito. Jesús dirige sus miradas a lo que estaba escrito en la Biblia, en las profecías. Por eso es que Jesús les dice: insensatos y tardos de corazón, para no creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Después que Jesús les habló, los discípulos le invitaron a Jesús a pasar con ellos la noche. Mientras cenaban, Jesús repartió el pan y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús desapareció de allí y nuevamente los discípulos salieron a contar estas maravillas que habían visto, que se habían encontrado con Jesús. Entonces, nuevamente, cuando estaban reunidos, Jesús apareció en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Estas palabras también son para nosotros en momentos difíciles. Puede que hayamos pasado momentos lindos, maravillosos con Cristo, y después estamos otra vuelta en momentos de lágrimas, desesperación, angustia, porque no sucedió como esperábamos. Y vienen los reveses de la vida, los contrastes de la vida, las pruebas, las dificultades, y nos desaniman. Nosotros necesitamos creer en las palabras de Jesús. Por eso es que cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos esperanza. Bueno, también en lo que practico, una de las disciplinas que me gusta mucho, que es la maratón, hay una frase muy bonita, muy importante, que quiero compartirles. Esta frase dice así: no hay depresión que aguante 5 kilómetros. Y es que después de correr por lo menos unos 5 kilómetros, naturalmente se vierte en nuestra sangre la adrenalina, la endorfina, que son compuestos químicos y son hormonas que producen la felicidad. Por lo tanto, más que eso, la palabra de Dios produce sanidad en nuestra alma que está apesadumbrada. Por eso nosotros confiamos en la palabra de Dios. En la lección también nosotros encontramos una visión que tuvo Elena de White. Ella estaba también triste, estaba con problemas muy serios de ansiedad. Ella incluso pensaba: Dios, si me ve así, ¿cuál será su actitud? ¿Me juzgará? ¿Me rechazará? Ella tuvo una visión. Había una escalera que no era una escalera no era un camino tan sencillo, era un camino muy frágil, delgado, y un ángel le invitó a subir. Ya cuando estaban en la puerta, este personaje le dice: mira, tienes que deshacerte de todo antes de ingresar. Y ella soltó sin ningún problema lo poco que tenía, y allí
estaba Jesús, sonriente, siempre con ese rostro, con esa sonrisa amable. La recibió, ella se postró a sus pies. Me parece muy interesante lo que Elena de White escribe aquí y quiero compartirlo con ustedes. Traté de protegerme de su mirada fija, sintiéndome incapaz de soportar sus ojos escrutadores, pero él se me acercó con una sonrisa y posando su mano sobre mi cabeza dijo: no temas. El sonido de su dulce voz estremeció mi corazón y con felicidad que nunca antes había experimentado, estaba yo demasiado gozosa para pronunciar una palabra, pero abrumada de felicidad inefable, caí postrada a sus pies mientras yacía allí indefensa. Pasaron en mi mente escenas de gloria y belleza, y me pareció haber alcanzado la seguridad y la paz del cielo. Por último, recobradas las fuerzas, me elevé. Todavía estaba sobre mí los amorosos ojos de Jesús, cuya sonrisa llenaba de alegría mi alma. Su presencia me llenaba de santa reverencia y un amor inexplicable. Cuando nosotros pasemos por momentos difíciles, tenemos a Cristo Jesús, nuestra esperanza, la persona que nos abraza cuando nadie más estuvo allí para abrazarnos, la persona que nos acepta y nos recibe cuando otros nos rechazaron, la persona que está a nuestro lado, la persona que está allí junto contigo cuando otros te abandonaron. Y gracias a Dios por todo ello. Gracias a Dios por este repaso de la lección. Cuando pasemos por estos contrastes, por esos reveses de la vida, estemos confiados en la palabra de Dios. Así como estos personajes bíblicos triunfaron, Dios también nos dará la victoria. Gracias por ser parte de este repaso de la lección. Te invito cada día a poder estudiarla y este sábado en la iglesia poder compartir lo aprendido, poder comentar. Gracias una vez más por escuchar con el corazón. Mi nombre es Gerson Vega y te invito a compartir este mensaje con otra persona que lo necesite y también a unirte a mi comunidad. Les voy a dejar el link en la descripción del video donde puedo compartir otros recursos para la escuela sabática y también recursos para el crecimiento de la vida espiritual. Un gran abrazo para ti, nos vemos en la próxima lección.